El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, que es la química específicamente enfocada a los electrones. Y para ello tenemos un invitado súper especial, que es el maestro Gustavo Ramírez. Profesor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí un gusto estar compartiendo con ustedes. Y justamente Val me platicaba que, pues bueno, ella hace tiempo hizo ya su examen para la universidad, pero la química fue un tema que le costaba un poquito de trabajo. Para mí en secundaria, prepa, todavía en la prepa, fue como una de las materias que más trabajo me costó, y el saber que venía el examen y el ver los reactivos, pues sí te genera como que cierto nervio de decir, es una materia que es mi coco y aparte tengo que presentarla para el examen más importante de mi vida. Previo a mi preparación yo veía el examen en estas materias como que muy difíciles, pero realmente a la hora de tener mi examen enfrente, dije, wow, o sea, creo que me preocupé mucho por estas materias. Cuando tú tienes claros esos temas básicos de química, uno de ellos es precisamente la estructura atómica. Eso le da sentido a, yo podría decir, el 90% de los temas de química. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos vean, a cualquier hora que nos vean. Estamos aquí en Desafío Universitario de Curso CIE y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, que es la química específicamente enfocada a los electrones, la estructura atómica. Y para ello tenemos un invitado súper especial, que es el maestro Gustavo Ramírez. Profesor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí un gusto estar compartiendo con ustedes. Perfecto, y también como siempre a nuestra fiel amiga, Val Torres, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, muy contenta. Buenos días. Y justamente Val me platicaba que, pues bueno, ella hace tiempo hizo ya su examen para la universidad, pero la química fue un tema que le costaba un poquito de trabajo. Entonces, Val, si quieres abrimos, que nos comentes un poquito cómo fue para ti este proceso. Pues bueno, para mí fue un proceso bastante interesante porque, pues, para mí en secundaria, prepa, todavía en la prepa, fue como una de las materias que más trabajo me costó, y el saber que venía el examen y el ver los reactivos, pues sí te genera como que cierto nervio de decir, es una materia que es mi coco y aparte tengo que presentarla para el examen más importante de mi vida. Pero creo que, no sé, le voy a preguntar ahorita al profe Gustavo qué razón tengo o no, si no tengo razón, de que previo a mi preparación yo veía el examen en estas materias como que muy difíciles, pero realmente a la hora de tener mi examen enfrente, dije, wow, o sea, creo que me preocupé mucho por estas materias, pero creo que está demasiado fácil. No sé, usted qué tenga para decirme, profe, ¿me desmiente o aprueba esta teoría? No, yo creo que en buena medida estás en lo cierto. Es decir, tal vez no lo captaste de inmediato durante el examen porque estabas ocupada contestando tu examen, poniendo atención a ello, pero el asunto es que muchas de las preguntas de química que estuviste contestando estaban relacionadas con unos cuantos temas básicos. Entonces, cuando tú tienes claros esos temas básicos de química, uno de ellos es precisamente la estructura atómica y específicamente el comportamiento de los electrones, ¿sí? Eso le da sentido a, yo podría decir, el 90% de los temas de química. Entonces, tal vez tú no lo viste de inmediato, pero muchos de los temas seguramente te hicieron mucho sentido porque estaban relacionados con esos temas básicos, así fundamentales, ¿no? Ahora, lo importante sería tenerlos claros desde que estás preparando tu examen y de esa manera pues ya los puedes detectar más fácil a la hora de enfrentar, pues como dices tú, el examen más importante de tu vida, ¿no? Claro, y justamente, profe, por eso estamos aquí. Chicos, quédense, aquí van a aprender de forma divertida y vamos a abordar justamente algunas preguntas tipo UNAM. Temas tipo UNAM. Y si le parece bien, profesor, Sí. Comenzamos. Prácticamente usted acaba de decir, si tú entiendes electrones y tabla periódica, estás del otro lado. Estás del otro lado, completamente, porque en primer lugar hay que recordar, y todos los que nos están mirando tienen que recordar, que la ciencia, toda ciencia, se basa en unas ideas básicas que se llaman paradigmas. Los paradigmas son grandes teorías, son ideas idiototototas, grandototas, como quien dice, ¿sí? Pero que ayudan a entender la realidad del mundo. Y a partir de ellas se pueden formular hipótesis, investigaciones, nuevas teorías, y entonces tener claras esas ideas grandes nos ayuda a entender todo lo demás que, por ejemplo, pudiéramos encontrar en un libro de química, de secundaria, de preparatoria. Todo está basado en esas pequeñas ideas, o en esas pequeñas grandes ideas. Y una de ellas es precisamente la tabla periódica. O sea, la tabla periódica es básicamente el compendio de todo lo que forma a la materia del universo.
La tabla nos dice de qué están hechas todas las cosas, incluyéndonos nosotros. Y finalmente, lo que está descrito en cada casilla de la tabla periódica es un tipo diferente de átomo. Entonces, ese es otro concepto unificador de la ciencia en general y de la química en específico, la idea del átomo. Y si nos vamos todavía más de manera específica, el orden de la tabla periódica, la forma en cómo están acomodados ahí los elementos, la lógica que tiene la tabla se basa fundamentalmente en las partículas que están en el núcleo del átomo, protones, neutrones, y en el comportamiento de las partículas que se encuentran rodeando ese núcleo, que son los electrones. Entonces, si entendemos fundamentalmente a los protones y a los neutrones, que le dan sus características químicas a cada elemento, y entendemos a los electrones, que nos predicen cómo se puede comportar ese elemento cuando interactúa con otros, ya entendemos química. Esa es la base de la química. Entendiendo eso, ya todo lo demás se vuelve más sencillo, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos en cuanto a interacción con el mundo químico que nos rodea, desde la comida que preparamos, que nos comemos, que metabolizamos, todo lo que hacemos es interactuar con electrones de diferentes tipos de sustancias. De hecho, nunca nos metemos con el núcleo atómico. Lo único que hacemos es interactuar con los electrones que están a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es, cuando uno lo visualiza a ese nivel, pues es francamente hasta mágico. Claro, profe, como usted mencionaba antes de que comenzáramos con la grabación, pues todo tiene química, nosotros somos química. Y de hecho el profe me decía algo bien interesante, que luego hay productos que dicen libre de químicos. Libre de químicos, eso es prácticamente imposible. O sea, si tú te compras un producto de estos que son tan populares hoy en día, comida sana o natural, que no contiene conservadores, que creo que es más bien lo que quieren decir a veces esos empaques de esos productos, pero que dicen libre de químicos, pues eso Mentira. Es imposible, porque entonces al abrir el empaque lo que hay adentro es un fantasma o es algo así por el estilo, ¿no? O sea, eso debe tener sustancias químicas. O sea, la comida es fundamentalmente sustancias químicas. Nosotros somos sustancias químicas, no podemos escapar de eso. Totalmente, profe. Pues entramos a materia, ¿se te parece bien, Val? Bueno, retomando de algo que comentó, profe, que se me hizo muy interesante y a lo mejor no sé si puede aparecer en el examen de los chicos de ingreso a la universidad. Usted mencionaba que los protones y los neutrones son lo que le dan característica a los elementos. Exacto. Ok, entonces ¿cree que usted que como pequeño idea puede aparecer como pregunta en su examen? Sí, claro, porque uno de los aspectos básicos que hay que conocer de todo elemento químico son el número atómico de los elementos y su número de masa atómica. Y esas dos cantidades, estos dos números, se refieren básicamente al número de partículas que están en el núcleo del átomo. Y entonces es interesante porque si tenemos un elemento como el carbono, el carbono, al verlo en la tabla periódica, vamos a ver que tiene número atómico 6. Eso significa que tiene 6 protones en el núcleo. Y eso ya es suficiente para que eso sea carbono, con todo lo que implica el carbono. Si alguna vez han visto un trozo de carbón como el que ponemos en la parrilla, o el carbón que se echa en las máquinas de vapor, como estas locomotoras antiguas que funcionaban con calderas de agua, eso es lo que le dan, esos 6 protones en el núcleo, es lo que le da al carbono su naturaleza. Si nosotros quitáramos un protón de un núcleo de carbono, eso ya deja de ser carbono, eso ya se convierte en boro. O si le pusiéramos un protón más a ese núcleo y que ya no fueran 6, fueran 7, eso ya es nitrógeno. Y de hecho ya ni siquiera sería una cosa sólida, sería un gas. O sea, el número de protones que tiene el átomo en el núcleo es lo que define sus características químicas. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que todos ahí, los que nos están viendo, pues deben tener en cuenta al momento de estudiar química. Tener bien presente en la tabla periódica 2 características básicas: el número atómico de los elementos y el número de masa. A lo mejor no aprendérselos todos. Claro. Que de hecho va a pasar. Cuando estás estudiando química y estudias diferentes elementos, es casi automático, te terminas aprendiendo números atómicos, números de masa, sucede.
Ahora, no hay que aprenderse todos, ¿no? Los 118 elementos de la tabla periódica, pero sí saber qué significan esas dos características, ¿no? Y como lo mencionaba hace rato, pues el otro aspecto importante pues son los electrones que se encuentran ya rodeando al núcleo, ¿no? Claro, profe. Y hablando de electrones y también de energía, que es un tema que también viene Sí. mucho, y no me dejarás mentir, Val, en el examen de ingreso de cualquier universidad te preguntan esto. Sí. ¿Cómo se distribuyen los electrones en los niveles de energía? Bueno, si nosotros vemos precisamente la tabla periódica de los elementos, nos vamos a dar cuenta que uno de los ordenamientos que tienen los elementos es en 7 filas, 7 grupos de elementos en forma horizontal. Esos 7 grupos, cada uno representa un nivel de energía que están ocupando los electrones que tienen esos diferentes elementos. Entonces, hay que recordar que y esto es como conocimiento muy básico a veces que tenemos de electrónica. Cuando cargas del mismo signo se encuentran, se van a terminar repeliendo, ¿no? Positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repele. Sí. Entonces, si tomamos en cuenta que lo que está en la nube electrónica son precisamente partículas con carga negativa, podrían estarse repeliendo todo el tiempo y eso causaría un caos en el átomo. Ok. Entonces, los electrones se van distribuyendo en diferentes niveles para que no se estorben, digámoslo así, en su movimiento alrededor del núcleo, que no terminen chocando como si fueran bolas de billar y entonces salieran despedidos o incluso hasta colapsándose contra el núcleo, y eso definitivamente afectaría a la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero entonces, los electrones se distribuyen en 7 niveles de energía dentro de una nube energética que rodea el núcleo. Obviamente va a haber átomos que van a tener menor o mayor cantidad de electrones y por lo tanto pueden ocupar a veces hasta el nivel 1 o el nivel 2 o a veces hasta el nivel 7. Pero esos diferentes niveles son los que ayudan a que los electrones se puedan mover libremente sin interrumpir el movimiento de los otros, digámoslo así. Ok. Ok, entonces podemos decir que los electrones son aquellos que controlan estas reacciones químicas, profe. Sí, claro. Y este es un tema que creo que es básico, fundamental, que creo que puede ayudar mucho a todos los chicos que estén preparándose para el examen. La química está basada en los electrones. La gran parte de la química que ocurre a nuestro alrededor está basada en los electrones y ni siquiera es en todos los electrones del átomo. Es solamente en los electrones que se encuentran en el nivel más externo. Esa capa más externa de la nube electrónica se llama capa de valencia. Ok. Correcto. Y son esos electrones que están allá afuera, hasta esa capa de valencia, los que realmente hacen cosas como los enlaces químicos, las reacciones ácido-base, las reacciones entre formación de iones positivos, negativos, la formación de compuestos o moléculas complejas. Todo pasa gracias a esos electrones de valencia. Los que están, digamos, en los niveles más internos, más cercanos al núcleo, esos realmente no tienen gran efecto en la química cotidiana. Ok. Profesor, una pregunta. Hablando de electrones de valencia, ¿qué pasa si yo tengo un electrón más, o un electrón menos, o 2 más, o 3 menos? ¿Qué pasa ahí, hablando en términos de formación de compuestos? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta, porque existe una ley básica en la química y que toma en cuenta un número que yo le llamo el número mágico en la química. Y ese número mágico es el 8. El 8. El 8. ¿Sí? Y está relacionado con un concepto que se llama ley del octeto, de octo, que en griego significa 8, ¿no? La ley del octeto nos dice que todos los átomos, algunos en mayor, otros en menor medida, pero todos los átomos siempre van a buscar tener en la capa de valencia 8 electrones. Okay. 8 es el número mágico. Si yo soy un átomo y tengo en mi capa de valencia 7 electrones, voy a buscar desesperadamente dónde ganar un electrón, a quién robárselo para completar mis 8. Si tengo nada más un electrón en mi capa de valencia, ese electrón es como si fuera un barro en la cara. No lo quieres ahí, te quieres deshacer, te lo quieres exprimir. Entonces se trata de, me lo voy a quitar porque abajo, en la capita que está abajo, ya tengo un octeto. Entonces ese electrón solito no me sirve de mucho, entonces me puedo deshacer de él. Entonces, eso afecta el comportamiento de los átomos. O sea, si todavía no completo mi octeto, voy a buscar de dónde conseguir electrones para completarlo. Si tengo electrones de más,
Si tengo más de 8, voy a buscar deshacerme de esos electrones y quedarme solamente con 8. Entonces, el número mágico aquí es 8 y se llama ley del octeto. Ese es un tema clave en química. Ok, entonces hablando ahorita de que a veces llegamos como queremos deshacernos o regresarnos, en términos coloquiales podemos decir, profe, que algunos átomos tienden a ganar o a perder electrones. Sí. Pero, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿siempre van a ganar y perder? ¿O va a llegar en algún momento en que estos átomos puedan compartir esos electrones? Bueno, hay elementos que van a tener una mayor tendencia a perder electrones o a cederlos a otros elementos. Va a haber otros elementos químicos que tienen una tendencia a robar electrones y otros elementos tienen una mayor tendencia a compartirlos. Hay diferentes escenarios, digamos, visualizando siempre la tabla periódica, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú estás más hacia la izquierda en la tabla periódica, vas a tener una mayor tendencia a presentar pocos electrones en la capa de valencia. Entonces, cuando tú tienes pocos electrones en la capa de valencia, tiendes más bien a cederlos, a perderlos. Okay. Entonces, estás más a la izquierda en la tabla periódica, o sea, como por ejemplo las dos primeras columnas, metales alcalinos y alcalinotérreos, esos elementos tienden mucho a perder electrones. ¿Sí? Si te vas hasta la derecha de la tabla periódica, tal vez no la última columna, porque esos son los gases nobles, ellos ya tienen un octeto, ellos ya no les importa lo que hagan los demás, ellos dicen, yo ya tengo un octeto, yo no tengo necesidad ni de ganar ni de perder, a nosotros déjenos en paz. Okay. Por eso no forman compuestos químicos, porque no tienen necesidad de interactuar con otros cambiándose electrones. Pero los que están, por ejemplo, en la columna 17 y un poquito antes, ellos tienen una mayor tendencia a ganar electrones, ¿sí? A robárselos a los que están hasta el otro lado, ¿no? Okay. Y los metales, en general, las sustancias entre los metales de transición y los no metales, ellos tienen una mayor tendencia a compartir electrones. Es decir, cosas como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ellos tienen una mayor tendencia a no precisamente agarrar otro elemento y decir, a ver, dame tu electrón, o bueno, te lo doy a ti, no. Vamos a compartirlos, vamos a tomarnos así de tú tu electrón, yo el mío, nos tomamos y quedamos enlazados, pero nadie se lo está, digamos, robando realmente a alguien más, ¿no? Entonces depende mucho de la visión general de la tabla periódica. Profe, yo lo veo ahorita que lo está contando tan amigablemente. Yo hago como un ejercicio de imaginarme que es un equipo de fútbol. En el fútbol son 11 jugadores. Imaginemos que son 8. Entonces, es como si un compuesto, profe, fuera un equipo de 8 jugadores. ¿Está usted de acuerdo? Ok. Pensando en los electrones, ¿no? Correcto. Pensando en electrones. Correcto. Y es decir, no se podría jugar el partido si hay 9 electrones. ¿Está de acuerdo? Exacto. Tú vas a la banca. Tú vas a la banca. Sí. Pero no puede haber más de 8 jugadores. Si hay más de 8, se interrumpe el partido y no puede seguir. Sí, eso no puede seguir. ¿Está de acuerdo, profe? Sí, claro. Profe, un tema bien interesante. El modelo cuántico, ¿qué es? Bueno, el modelo cuántico de la materia, y en específico el modelo cuántico del átomo, nos explica que todas las partículas que componen a los átomos, protones, neutrones y en especial los electrones, tienen una doble naturaleza. Son al mismo tiempo materia y energía. Los electrones, y porque existen evidencias bastante sólidas hoy en día que lo demuestran, los electrones tienen un comportamiento como materia, es decir, tienen efectos sobre otras partículas. Los protones igual, los neutrones igual, son como bolas de billar. Tú le pegas una bola de billar, le pegas a la blanca con el taco y golpea a las demás bolas y hay un efecto físico. Eso pueden hacer las partículas, pero al mismo tiempo se ha visto que, por ejemplo, los electrones tienen asociada una onda de energía, tienen una naturaleza ondulatoria. Entonces son al mismo tiempo materia y energía. Es a lo que se refiere el modelo cuántico del átomo y que es una evolución del modelo clásico de Niels Bohr, que es, creo, la idea que todos tenemos del átomo como esta especie de sistema solar, donde el núcleo está en el centro y alrededor están moviéndose como en órbitas fijas los electrones. El modelo cuántico quita un poco esa idea de esos como orbitales, como rieles fijos donde se mueve un electrón, y más bien considera que hay áreas tridimensionales donde los electrones están ahí moviéndose y que de cierta manera es imposible saber con toda precisión dónde están.
Sí. pero podemos detectar su movimiento y podemos detectar el efecto energético que tienen. Entonces, el modelo cuántico, en resumen, nos dice que la materia es al mismo tiempo eso, materia, sustancia, y a la vez es energía, ¿no? Es lo que nos explica la teoría cuántica. Y bueno, profe, si no mal recuerdo, tenemos varios modelos. Como recuerdo que había uno que es como una bolita de billar, Sí, tenemos claro. el modelo del pastel de pasas, tenemos el del sistema solar, y bueno, creo que hay muchísimos más, pero son Sí. los únicos que se me vienen a la memoria. Y si no mal recuerdo, el día de mi examen solamente nos preguntan uno en específico, que es el modelo de Bohr, y si no me equivoco, es el que nos estaba comentando usted, Sí. que es el que parece un sistema solar. Esta es una pregunta de examen, ¿cierto? Sí, sí, claro, es pregunta de examen y de hecho, tanto esa es una pregunta de examen como también puede haber varias preguntas en el examen relacionadas con ese modelo de Niels Bohr. Vaya, el modelo de Niels Bohr a la fecha nos sirve, es funcional, o sea, nos ayuda a entender, digamos, a todos, al público en general, cómo está estructurado el átomo. Ya cuando hablamos en términos cuánticos, nos metemos a un mundo en donde incluso tenemos que pensar en más de 3 dimensiones, que ya es una cosa que Sí. a nuestro cerebro se le escapa completamente cómo entender eso, ¿no? Eso ya es el mundo de las leyes de la física que empiezan a tambalear, pero a ese nivel de las partículas atómicas. Pero el modelo de Niels Bohr, y esto creo que es bien importante que pues, todos los chicos y chicas lo tengan presente, es bien importante tenerlo presente, entender esa idea del átomo que, aunque actualmente ya ha sido complementada, aumentada, mejorada, si queremos decirlo así, pero que todavía nos sirve, todavía nos explica cómo está estructurado el átomo y nos da esa idea funcional de qué son los átomos a nuestro alrededor, ¿no? Y sí, como tú bien lo comentaste, o sea, es esta idea de que el átomo es una especie de sistema solar, de hecho se le conoce comúnmente como el modelo planetario, porque representa al núcleo del átomo como si fuera un sol en el centro, y en órbitas alrededor se están moviendo, obviamente en diferentes niveles, los electrones como si fueran planetas orbitando ese sol, ¿no? Entonces, esa idea del átomo todavía nos es funcional, sin lugar a dudas, va a ser tema de examen, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ok. Profe, hay varias preguntas de examen que no nos podemos saltar. Y chicos, acuérdense que si llegaron hasta acá, pues van muy bien, porque todos los temas y todas las preguntas que estamos haciendo el profe Gustavo, todas y cada una de ellas vienen desglosadas en su examen. Entonces, pongan mucha atención. Recomendable, por ejemplo, si están en el gym, si están en alguna otra parte fuera del salón de clases, pongan su Spotify, conéctense, escúchenlo y se les va a quedar grabado. Vamos con otra pregunta de examen, profesor Gustavo. Sí. Hay una dualidad que se le llama onda-partícula. ¿Cómo afecta a los electrones, profe? Bueno, precisamente esa dualidad onda-partícula tiene que ver con el modelo cuántico del átomo. Esta idea de que cada electrón tiene una onda de energía asociada. Y esto le da mucho más sentido a la interacción que tienen los átomos unos con otros, porque es tal vez un poco lo que le faltaba al modelo de Bohr. O sea, el modelo de Bohr sí considera, ok, están los electrones ahí presentes en cada átomo, en sus diferentes niveles, la capa de valencia, todo lo que ya mencionamos. Pero su simple presencia basta como para que ocurran fenómenos químicos. Entonces, como que faltaba ahí un elemento extra, ¿no? Y ese elemento extra es entender que cada electrón tiene energía asociada. Y esa energía se manifiesta en forma de una onda, una naturaleza ondulatoria. Esa es la dualidad de los electrones, ¿no? Que son al mismo tiempo partícula y onda de energía. Y eso ya le da mucho más sentido a la interacción de los átomos en la materia, porque entonces ya se entiende, pues no es simplemente que yo tenga pues 2 pequeñas bolitas ahí presentes, y por esa razón ya ocurrió un fenómeno químico. O sea, ¿qué están haciendo esas bolitas? Bueno, pues están cada una de ellas interactuando energéticamente, y esa interacción energética es la que mantiene a la materia, a las cosas unidas, ¿sí? Que hace que exista simplemente la materia, ¿no? Entonces, esa es la relevancia que tiene la dualidad onda y materia, ¿no? En el electrón. Ok, y profe, usted comentaba ahorita que era esa parte que le faltaba desarrollar al modelo de Bohr. No sé
y ayúdeme a refrescar mi memoria, si en Sí. el examen les van a preguntar a los chicos si es que existe alguna diferencia o cuáles son las diferencias que hay entre el modelo de Bohr y en el modelo atómico actual que tenemos. Bueno, el modelo de Bohr, como lo mencionaba hace un momento, pues tiene, lo podemos interpretar, pensar así de manera rápida como un sistema solar, así tal cual. El modelo atómico que tenemos en la actualidad ya se despega un poco de esa idea de que existen estas como órbitas fijas, ¿no? Como estas líneas, como estos rieles, donde están los electrones, pum, ahí fijos y están ahí moviéndose constantemente. O sea, es más complejo que eso. O sea, en realidad en esa nube electrónica, los electrones se van a desplazar, pero en espacios tridimensionales. Lo podemos imaginar como, ya ven que están estos globos largos que usan los payasos en las fiestas infantiles y los inflan y hacen muñequitos. Bueno, en realidad, los espacios donde se están moviendo los electrones, imagínenlos como uno de estos globos así largos, que lo dobláramos, digamos, como una dona con él, y adentro pusiéramos una canica, y que estuviera flotando dentro de ese globo. O sea, en cualquier momento podría encontrarse en cualquier parte del interior del globo, o sea, en un espacio tridimensional donde puede flotar. No es que esté fijo como si tuviéramos un alambre, y estuviera ahí como una caniquita que se puede mover de un lado a otro, pero en un lugar fijo, sino que el electrón está en un espacio tridimensional donde puede estarse ahí desplazando. Y cuando interactúa con otros electrones, pues ya se generan fenómenos energéticos y fenómenos químicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con el modelo de Bohr respecto al modelo actual, que el modelo actual ya considera la nube electrónica como una cosa más compleja. Un conjunto de espacios tridimensionales donde los electrones se pueden estar moviendo, básicamente, si no al azar, pero sí de maneras a veces impredecibles. Ok. Ay, muy No sé interesante. si estén de acuerdo conmigo, pero a mí electrón me suena muchísimo a electricidad. Sí, claro. ¿Estoy en lo correcto, profe? Oh, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se Por relaciona? supuesto. Bueno, pues porque simplemente esto que estamos haciendo en este momento, esa cámara que está ahí mirándome y este micrófono, nuestros teléfonos celulares, todo dispositivo tecnológico que utilizamos en la actualidad, hasta un foco que prendemos en nuestra casa, pues dependen del flujo y del movimiento de los electrones. O sea, electrón, la palabra electrón fue acuñada en la antigua Grecia y era el nombre que se le daba a el ámbar, si se ubican que es el ámbar, que es esta resina de árboles fosilizada, Ujú. que tiene una peculiaridad que detectaron los antiguos griegos, que era que cuando la tallaban contra sus ropajes de algodón y después la acercaban a pequeñas virutas de papiro o plumas de ave, se pegaba, generaba un efecto de atracción, ¿no? Que es ese efecto que llamamos comúnmente estática, ¿no? Que es un fenómeno también eléctrico. Entonces, solo que en aquel entonces esa piedra de ámbar no se llamaba ámbar, le llamaban electrón. Y de ahí heredamos nosotros la palabra electrón para nombrar estas partículas con carga negativa. El asunto es que los electrones fácilmente, entre comillas, pero fácilmente pueden ser arrebatados de los átomos. Protones y neutrones ya no. A menos que tengas en tu casa un reactor nuclear, que ojalá que no tengas, o una bomba atómica, jamás nos metemos con los núcleos de los átomos. Jamás. Todo lo que hacemos es, incluso cuando te quitas una prenda de telas sintéticas y te la quitas en tu casa, empiezan a saltar chispas por todos lados. Es porque todo el día se ha estado friccionando la prenda con tu cuerpo. Y ya desde ahí ya estamos robando electrones. Entonces, cuando hacemos un fenómeno de corriente eléctrica en un cable de cobre, estamos haciendo que fluyan electrones por ese metal. Y ese fenómeno básico de flujo de electrones es el que actualmente determina que funcione el celular, que funcione la pantalla de plasma, que funcionen las cámaras, los micrófonos, todos los dispositivos electrónicos, porque están basados en el flujo o el movimiento de electrones. ¿Sí? Por eso se llaman dispositivos electrónicos. Vaya, es un dato muy interesante. Pues retomando lo que usted nos decía de la prenda, es un experimento muy, muy padre, porque Sí. al menos te da como esa sensación de decir, no inventes, salieron chispitas de mi ropa. Un día que lleguen a sus casas, apaguen la luz de su cuarto, tengan todo el cuarto oscuro, realicen esto y van a ver cómo las chispitas Sí, salen ahí. Es un experimento muy interesante. Y profe, usted sabe que nosotros aquí en Desafío Universitario nos encanta consentir a los chicos que pues nos están viendo.
¿Cree que nos podría hacer mención cómo estos temas pueden venir planteados en su examen? Y si hay algún otro tema que a lo mejor nos falte por abordar, porque si no mal recuerdo, en el examen a mí me pusieron a hacer no recuerdo muy bien el nombre, cómo se dice, pero hacer como una igualación de estos elementos que usted nos comenta de la tabla periódica. Correcto. Creo que tal vez te refieres a las ecuaciones de reacciones químicas, ¿sí? Ese también es un tema importante y está relacionado con otro de los grandes fundamentos de la química. De hecho, es la teoría que le da origen a la química moderna y que deja atrás la alquimia, ¿no? Que es este ancestro de la química, pero que era una protociencia que mucho no descubrió, pero que digamos lo que nos heredó tal vez fueron los matraces y el material de cristalería que vemos en cualquier laboratorio de química, pero que es el ancestro de la química moderna. Hay un principio que se llama la ley de conservación de masas, o que comúnmente se conoce como ley de conservación de la materia, y que nos dice que la materia, los átomos en este caso, no aparecen mágicamente de la nada, ni desaparecen en la nada. Solamente se están transformando entre sí. Y entonces cuando tú tienes una reacción química, que es una relación de sustancias que interactúan entre sí y les llamamos reactivos, y de ahí se va a generar algo nuevo que llamamos productos, todo lo que estaba en forma de reactivos tiene que estar en forma de productos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es balancear ecuaciones químicas, ¿no? Es que la misma cantidad que hay de reactivos haya de productos. Yo lo veo de esta manera, es como si tú te compras una figura de Lego, ¿sí? Que está hecha con, supongamos, 100 piezas, ¿sí? Y esas 100 piezas te sirven para armar un robotcito, ¿sí? Y después dices, no, bueno, pero yo no quiero un robotcito, yo me voy a armar más bien un barco. Entonces tú desarmas ese robotcito y con esas mismas 100 piezas armas un barco, ¿sí? Entonces, todo lo que tenías antes como robot, ahora tiene que estar como barco. No pueden aparecer piezas de más, ni tampoco desaparecer piezas. Entonces, en el mundo de la química pasa lo mismo, ¿sí? O sea, si tú tienes una cantidad de reactivos que forman nuevas sustancias químicas, esos átomos tienen que estar también en forma de los productos. O sea, tienen que estar ahí. O sea, la materia no puede aparecer ni desaparecer mágicamente. Eso es lo que nos dice la ley de conservación de las masas, ¿no? Perfecto. Pues bueno, profesor Gustavo Ramírez, un gustazo tenerlo por acá. A mí más. Vamos a invitarlo más seguido, profe. Claro que gusto. Faltan temas, pero con esto los chicos, me imagino, Val, que se dan pues idea de lo que viene en el examen, ¿cierto? Sí, es correcto. Creo que lo que nos acaba de compartir el profe Gustavo es una joya, porque como nos lo dice, dominando electrones, tabla periódica, te aseguro que tienes resuelto, mínimo son creo que 10 aciertos. Por lo menos, 10 aciertos ya tienes ya asegurados. tienes asegurados. Sí, así es. Y pues no sé, profe, ¿qué le parece si pues nos regala otra visita más donde podemos checar no sé, a lo mejor temas también de biología y a lo mejor que nos ayude a encontrar una forma mucho más fácil para llevar a cabo este balanceo de las ecuaciones? Perfecto, claro que sí, con todo gusto. Chicos, pues muchas gracias por escucharnos. Es un gusto siempre estar aquí para ustedes. Y acuérdense que independientemente de que ustedes presenten el examen o etcétera, este contenido que les estamos regalando es totalmente valioso. Cualquier persona que escuche este podcast le va a servir sí o sí, porque como bien dijo el profe Gustavo al inicio, pues todos nosotros somos química. Chicos, bueno, pues ya vimos una muy buena parte de lo que es estructura atómica. Sin duda, profe, falta pues mucho, sí. Pero bueno, la gente que ya tiene la fortuna de estudiar en curso CIE con el profesor Gustavo Ramírez, pues bueno, ya lo conocen, el profesor seguirá dando sus clases enfocadas en esto. Y profe, pues platíquenos, ¿qué más hay que ver de este tema? Bueno, lo que pasa es que pues obviamente este tema, que aquí lo platicamos pues de manera, espero yo que muy amena, pero lo vamos a ver obviamente más a profundidad. Obviamente el interés principal mío y de todos los profesores de curso CIE es que pues todos los estudiantes tengan las bases para poder enfrentar ese examen de la mejor manera, y obviamente esto lo vamos a ver con más detalle, vamos a practicarlo mucho, la práctica es la base de todo esto. Entonces durante las clases a mí me gusta mucho que los estudiantes interactúen conmigo, me manifiesten siempre sus dudas, que practiquen, que hagamos ejercicios para que esto siempre nos quede claro, ¿no? Y obviamente va a haber muchos más temas relacionados con el electrón, la estructura atómica, la tabla periódica, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a detalle con el transcurrir de las clases.
Perfecto. También chicos que ya están inscritos en Curso CIE, acuérdense que este tema lo tienen completamente desglosado en su plataforma de pase directo, que bueno, pues ya va incluido con su colegiatura. Y bueno, profesor Gustavo, qué gustazo tenerlo por acá. No, hombre, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y a estudiar.